Fuerte, orgullosa y decidida, pero también dulce, cariñosa e incluso inocente en algunos ámbitos de la vida. Así parece que era Isabel, la mujer que durante más de un cuarto de siglo fue reina de Castilla y Aragón, Isabel la Católica. La reina que, entre muchas cosas, expulsó a sangre y sable a los musulmanes de Granada e incluso combatió en Toro contra las tropas que pretendían arrebatarle la corona. Lo cierto es que, una vez reina, a Isabel la Católica no le quedó más remedio que hacer uso de la fuerza para imponerse frente a los enemigos y detractores de su matrimonio. Y de este modo, bajo el uso de hierro y caballo, tanto ella como su esposo Fernando hicieron caer a cientos de opositores de norte a sur de la península ibérica. Isabel nació en 1451 en un pequeño y pintoresco pueblo llamado Madrigal de las Altas Torres, ubicado al norte de Ávila, a tenor de lo que afirman varios historiadores. Hija de reyes, su nacimiento no supuso en principio ningún cambio en la línea de sucesión al trono de Castilla, más cuando unos pocos años después su madre dio a luz a un bebé, Alfonso, que, por el hecho de ser varón, adelantaría a la joven en la carrera por la corona, convirtiéndose en el sucesor del también hermano de ambos, Enrique IV, entonces rey de Castilla. Pero para que Alfonso o Isabel pudieran optar al trono, debía cumplirse una sencilla norma: Enrique tenía que morir sin descendencia. Algo que no parecía difícil, pues durante varios años no había sido capaz de tener un hijo. De esta forma, la joven solo quedaba para su familia como una interesante moneda de cambio, siguiendo la norma de la época, que podía ser usada en un futuro matrimonio de conveniencia. Todo cambió cuando, repentinamente, Enrique IV dejó embarazada a su mujer, la portuguesa Juana de Avís. De inmediato, el rey llamó a la corte a sus dos hermanos hasta que se produjo el nacimiento de su hija, a la que llamaría Juana. Pronto recibió un sobrenombre que su padre odiaría hasta el día en que murió. El sobrenombre es el tan conocido Juana la Beltraneja. Y es que, como el pueblo sabía de la impotencia de su monarca, comenzó a expandirse la sospecha de que la niña era realmente hija de Beltrán de la Cueva, amigo personal del soberano. A partir de entonces, comenzó una lucha por el trono. La cuestionable paternidad de Juana terminó de motivar a varios nobles que, alegando que el pequeño Alfonso debía ser el rey, iniciaron una guerra contra Enrique. Con todo, el joven aspirante al trono murió al poco en extrañas circunstancias, un hecho que sumió a Isabel en un profundo dolor. Acababa de recibir uno de los muchos reveses que tendría que soportar durante su vida. Tras este aciago suceso, Isabel consiguió, a base de su fortaleza moral, hacer que Enrique IV la nombrara sucesora al trono por delante de su hija Juana, algo que el monarca aceptó a regañadientes para detener la guerra que se cernía sobre Castilla. A su vez, prometió que no combatiría más contra su hermano y respetaría la corona hasta el día de su muerte. Enrique IV trató por todos los medios de casar a Isabel con muchos pretendientes. Algunas de sus ideas eran utilizarla para crear una alianza con Portugal o incluso buscar la marcha de su hermana a París. Pero los planes de Enrique no sirvieron de nada, ya que la joven reina, con una mentalidad adelantada a su tiempo, rechazó a todos los hombres que propuso su cruel hermano y dejó claras sus intenciones. Únicamente se casaría con quien ella decidiera. Por ello, en un intento de detener los ambiciosos planes del rey, Isabel decidió contraer matrimonio en secreto con Fernando, príncipe del reino de Aragón. Con las nupcias, sus territorios quedarían unidos una vez muerto Enrique IV. Seguramente no debamos considerar el matrimonio con Fernando de Aragón como una boda por amor, ni tampoco como un acto de rebeldía. Fue lo más probable una decisión política tomada por ella, siguiendo las recomendaciones de sus consejeros. Isabel no aceptó los enlaces francés o portugués propuesto por Enrique IV y seguramente escogió al heredero de Aragón por considerar que este significaba una alianza política más provechosa para Castilla. Es muy probable que ella, de alguna forma, también aceptara lo que era el destino común de las infantas de Castilla, es decir, casarse por razones de Estado, pero lo hizo siguiendo su criterio y no el de la corona. Así, años después, y tras la muerte de Enrique, Castilla y Aragón quedaron por fin unidas gracias al matrimonio entre Isabel y Fernando, quienes, debido a su defensa de la fe cristiana, recibieron el título de reyes católicos.
Una de las primeras contiendas que tuvo que acometer Isabel como reina de Castilla fue en 1475. Alfonso V, el rey de Portugal, y los seguidores de Juana la Beltraneja, de tan solo 13 años de edad, se levantaron en armas por la corona. Esta coalición reclamaba que el trono debía ser de la que consideraban la legítima heredera de Enrique. Además, para reforzar la alianza entre ambos bandos, se decidió casar a la pequeña con el monarca luso, el que además de ser su tío, tenía nada menos que una treintena de años más que ella. Sin dudarlo, Alfonso avanzó con un ejército formado por 20.000 soldados portugueses sobre Castilla, sabiendo, además, que contaba con el beneplácito de Francia. En principio, el luso pretendía llegar con sus tropas hasta Burgos y acosar desde allí a los reyes católicos, pero finalmente el miedo a adentrarse hasta el corazón del territorio enemigo en solitario le llevó a asegurar las ciudades que se declararon a favor de la Beltraneja. Al poco tiempo, los portugueses decidieron asentarse en la ciudad zamorana de Toro, siguiendo una decisión táctica, pues la ciudad era fácilmente defendible. Paralelamente a estos acontecimientos, los reyes católicos no se amilanaron y empezaron a reclutar personas para poder hacer frente a sus enemigos. Fernando e Isabel solo contaban con unos 500 hombres, así que él fue al norte a alistar soldados y ella, incansable, recorrió toda Castilla reclutando gente, ordenando, persuadiendo, siempre infatigable. Tras meses después, en julio de 1475, los reyes católicos contaban ya con más de 35.000 hombres dispuestos a matar y morir por sus legítimos monarcas. Pero, aunque cada soldado llevaba en su interior a un ardiente y valeroso guerrero castellano, lo cierto era que la mayoría carecía de entrenamiento militar, de disciplina y sobre todo de armamento. Fernando se equipó con su mejor armadura y en nombre de su matrimonio y de Isabel dispuso a sus combatientes frente a la ciudad de Toro. A pesar de que el rey católico hizo todo lo posible por presentar batalla, el portugués no abandonó su ventajosa posición defensiva, sabedor de que un ejército improvisado como el de su enemigo no tendría la disciplina suficiente para mantener un sitio durante largo tiempo. Así nos encontramos a Fernando frente a Toro, dándole la cara al portugués, e Isabel en Tordesillas con unos pocos labriegos y unos cuantos presos liberados. Fernando le presentó batalla, pero muy hábil el portugués la esquivó. No estaba equivocado Alfonso V, pues al poco tiempo a Fernando no le quedó más remedio que disolver su gran ejército y afrontar una guerra de larga duración contra los partidarios de la Beltraneja. Semanas más tarde, los reyes católicos iniciaron un nuevo reclutamiento de soldados, aunque esta vez profesionales. En febrero del año siguiente, la situación se recrudeció para los reyes católicos, pues a Toro llegó Juan, el heredero de la corona portuguesa, con 20.000 hombres para socorrer a su padre. Sin duda, Fernando, ubicado junto a sus tropas en la cercana Zamora, tendría que hacer uso de todo su ingenio militar para lograr la victoria frente a las fuerzas lusas. Todo parecía perfecto para los portugueses que, animados por su número y ansiosos por hacer sangrar a los castellanos, salieron al fin de su escondite. A mediados de febrero, Alfonso V salió de Toro y, tras diversos amagos sobre las fortalezas isabelinas próximas, puso cerco a Zamora, donde Fernando quedó encerrado. No supuso esto gran problema para Fernando porque tenía una posición sólida y cómoda, mientras las tropas portuguesas habían de soportar en su campamento la dureza del invierno. Además, Fernando estaba a punto de recibir importantes refuerzos y el monarca portugués debía tomar la ciudad, lo que parecía imposible, o retirarse para no quedar envuelto entre la ciudad y las tropas que llegaban. Pero en este caso, Alfonso se tragó su orgullo. Con un ejército debilitado y cansado debido a las inclemencias del tiempo, no tuvo más remedio que retirarse hasta la fortaleza de Toro, cosa que quiso hacer lo más rápido posible. Pero no contaba con la capacidad de reacción de Fernando, quien, a pesar de lo que le aconsejaban los nobles aliados, ordenó a voz en grito a sus tropas coger la espada, salir de Zamora y perseguir al enemigo. Solo había una oportunidad, y el rey católico sabía que no podía desperdiciarla. Era el momento de arriesgar la vida por Castilla, por Aragón y por su matrimonio. Finalmente, cuando Alfonso observó con temor que la retaguardia de sus tropas iban a ser atacadas por el ejército de Fernando, decidió disponer a sus hombres para la batalla. Las fuerzas se dispusieron para un choque absolutamente frontal. El centro portugués lo mandaba el rey.
El ala derecha, apoyada en el río Duero, iba al mando del arzobispo Carrillo y el conde de Haro. El príncipe don Juan, con las mejores tropas, arcabuceros y artilleros, llevaba el mando del ala izquierda. Por su parte, los castellanos de Fernando formaron con las tropas de élite en el centro bajo el mando del propio rey. El flanco izquierdo lo ocupó la caballería pesada, temida debido a su ferocidad y su poderosa armadura. El ala derecha estaba defendido por varias unidades de infantería y caballería ligera. La contienda, a pesar de todo, se planteaba peliaguda para los defensores de Isabel, pues al parecer, una considerable parte de su infantería se había quedado atrás en la persecución. La lucha comenzó bajo una intensa lluvia que rebotaba contra las armaduras de los soldados. Los primeros en asaltar al enemigo fueron los infantes castellanos del flanco derecho. Sin embargo, su fuerte embestida fue detenida a base de una incesante lluvia de plomo y saetas portuguesas. La derrota no fue admitida fácilmente por los oficiales del ejército isabelino, quienes, ávidos de venganza, lanzaron espada y lanza en ristre a la caballería pesada en contra de las líneas enemigas. No sirvió de nada, pues la estoica defensa lusa volvió a rechazar la acometida castellana. De hecho, fue tal el desastre para los soldados de Fernando que fue necesario desplazar varias unidades hasta ese punto para evitar que los portugueses pusieran en riesgo a todo el ejército isabelino. Mientras, y para suerte de Castilla, el rey católico había conseguido doblegar con sus tropas el centro dirigido por Alfonso V. Tras 6 horas de combate, el campo de batalla presentaba una cruel estampa de muerte y destrucción, en la que era imposible discernir qué bando sería el vencedor. Y es que, mientras que uno de los flancos había sido tomado por el heredero de Portugal, en el centro, las tropas de Alfonso V se batían en retirada ante el ímpetu de los soldados de Fernando. En ese momento, cuando la victoria no pertenecía a ninguno de los dos contendientes, Fernando demostró todo su ingenio al enviar velozmente decenas de emisarios a multitud de ciudades informando del triunfo isabelino. En esta batalla se demostró sobradamente el genio militar y estratégico de Fernando de Aragón. Es más, la decisión del rey católico de anunciar con tanta precipitación la victoria de Toro, aun sin estar asegurada, hizo que muchas ciudades castellanas abandonaran el bando de la Beltraneja y apoyaran a las fuerzas isabelinas con el resultado que todos conocemos. Tan efectiva fue la estrategia que finalmente los partidarios de Juana la Beltraneja capitularon, aunque con algunas condiciones, obviamente, y reconocieron a Isabel como reina de Castilla. De esta forma, y después de que los campos castellanos se tiñeran de rojo con la sangre de los soldados, los reyes católicos superaron una prueba de fuego que podría haber acabado con su gobierno.